Bienvenidos una vez más a nuestra presentación sobre Eugenio de Macenot 101. Estamos en nuestra cuarta parte, la última parte de Intentarlo Todo con San Eugenio de Macenot. Y esta es la tercera presentación. En la última presentación vimos un poco sobre el papel que jugó San Eugenio en su tiempo como obispo ordinario de Marsella. Vimos el deseo que él tenía de ser completamente un oblato de María Inmaculada, cercano al pueblo. Y aunque tuvo algunas dificultades cuando comenzó como obispo, vimos cómo él remedió todo eso, fijándose en las necesidades del pueblo y respondiendo a través de diferentes métodos, especialmente en encariñarse con el pueblo, pero también en formar asociaciones y organizaciones, como también congregaciones religiosas que se pudieran ocupar de las necesidades de los pobres y más abandonados en una ciudad que crecía bastante. En esta tercera presentación queremos ver el papel que tocaba San Eugenio también en las misiones al extranjero. Sabemos que él tenía ese deseo de que sus misioneros fueran a otros países, y aunque al principio eran muy pocos, él siempre mantuvo ese deseo. Vamos a ver qué significa entonces para él intentarlo todo, teniendo ese corazón grande como el mundo, que fue una de las expresiones utilizadas por un obispo que logró conocer a Eugenio de Macenot y dijo: he conocido a Pablo y tiene el corazón tan grande como el mundo. Para guiarnos en esta presentación, les quiero ofrecer esta lectura de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Aquí escuchamos las palabras de San Pablo, quien él mismo quiso ser un misionero por excelencia, y haciéndose uno para todos, haciéndose un esclavo humilde y haciéndose disponible para aquellos que necesitaban escuchar el mensaje de Cristo. Así también Eugenio nos anima a nosotros a que tengamos ese fin también en nuestra vida, de hacernos esclavos, sirvientes de todos, con el fin de ganar a muchos al corazón de Jesucristo. Por lo tanto, nuestro corazón se engranda, nuestro corazón siente el deseo de servir al prójimo. En la regla de 1818 ya vemos que Eugenio tenía ese deseo. Aunque debido al número reducido de ahora y a las necesidades más apremiantes de los pueblos colindantes, deban de momento centrar su celo en los pobres de nuestros campos y demás, su ambición debe abarcar en sus santos deseos toda la redondez de la tierra. Aunque tenía pocos misioneros al principio, él siempre quiso de que pudieran alcanzar los rincones del mundo, que pudieran entonces abarcar todo el mundo entero y de evangelizar, llevar el mensaje de Cristo, el Salvador. En una carta que él escribió al cardenal Pedicini en enero de 1826, él da algunas de sus razones. Dice: una de las razones principales que nos han movido a solicitar la aprobación de la Santa Sede es precisamente el vivo deseo que tenemos de llevar a todas las partes del mundo católico el beneficio de los ministerios a los que se consagran los miembros de nuestra sociedad. Muchos miembros de la congregación irían con gusto a predicar el Evangelio a los infieles. Cuando sean más, puede suceder que los superiores los envíen a América, bien para ayudar a los pobres católicos, carentes de todo bien espiritual, o bien para intentar nuevas conquistas para nuestra fe. Y aquí también un poco de la misión que él tenía en mente. Esta última parte nos dice que sí, ciertamente los quería enviar a diferentes países donde quizás la iglesia estaba poco establecida, y en ese caso entonces de poder ayudar a los católicos existentes, pero también de saber que habían muchas personas que todavía no conocían de Cristo, y así que no era solamente una evangelización continua, sino una primera evangelización. Uno de los primeros lugares en cual él piensa en enviar misioneros
fue a Inglaterra e Irlanda. Y él nos dice: he sabido que tenemos en la congregación un excelente padre, irlandés de nación, que había llegado a nosotros como llovido del cielo. Este hombre ha resultado perfecto. Ha sido constantemente modelo de virtud y de regularidad entre nosotros. El hombre del cual habla es el padre William Daly, y luego vendrá otro, el padre John Naughton, que también lo acompañaría. Eugenio ve en Inglaterra y en Irlanda la posibilidad de poder también encontrar otros misioneros, de reclutar. Así que Irlanda era un lugar donde habían varios católicos, y quería enviar a esos dos padres a que buscaran misioneros que se juntaran a los oblatos de María Inmaculada, o se hicieran parte de esta congregación para poder ser misioneros en el mundo entero. Y nos dice: ahora bien, ese viaje se emprende para examinar en los lugares cómo se podría formar un establecimiento de misioneros de nuestra congregación que puedan trabajar por la conversión de los heréticos ingleses y extenderse incluso, si hace falta y el número de los agregados es suficiente, en las colonias o nuevas conquistas en América o en cualquier otra parte del mundo. Así que le era de beneficio que conocieran el inglés para poder también abarcar otros lugares donde se hablaba el inglés. Pero se fijan también que en Inglaterra la misión que Eugenio quería que ellos ejercieran era de convertir a los protestantes. O sea, que los enviaba para que ellos buscaran la manera de que los protestantes regresaran a la Iglesia Católica. Envía como uno de los primeros de los oblatos a padre Casimir Aubert. Y el padre Aubert viene siendo también el superior. Tenemos que mirar muy cuidadosamente los superiores que Eugenio envía a esas misiones al extranjero, porque eran personas que conocían su espíritu. Él los había formado, y ellos entonces, al ir a esas misiones al extranjero, llevaban también el espíritu de Eugenio y como él quería que se hicieran las misiones. ¿Por qué Aubert conocía el inglés? Fue el primer oblato ordenado por el fundador, siendo obispo, y luego nombrado secretario de la congregación. Y por lo tanto, siendo secretario de la congregación, era un colaborador de confianza para el fundador. Él comienza las negociaciones en Irlanda entre 1842 al 43. Y no fue hasta la primavera del 43 que los oblatos llegan a Penzance en Inglaterra. Como les dije, el primer motivo era de restaurar la iglesia inglesa y de regresar a los protestantes a la iglesia católica. Eso era muy presente en la mente del fundador. Luego, desde el 1850 en adelante, se encontraban los oblatos en lugares de inmigrantes irlandeses, y por lo tanto se dedicaban a ellos, que ya eran católicos, pero que eran los pobres entre una sociedad que en realidad no los quería por religión, pero también por su descendencia. En realidad, aunque Inglaterra fue uno de los primeros lugares en que se empezó a discutir, empezaron a tener negociaciones, no fue el primer lugar donde fueron los primeros oblatos. En realidad fue Canadá. En el 1841 vino el obispo de Montreal, el Monseñor Ignace Bourget, hasta París, y en París le dijeron que él podía encontrar a un obispo en Marsella que le podría dar algunos misioneros para sus iglesias. Era una diócesis bastante grande y necesitaba misioneros que pudieran ir a varios lugares, especialmente en el campo. Y se cuenta la famosa historia de que el Monseñor Bourget habló con el fundador, y ahí fue donde reconoció que tenía un corazón tan grande como el mundo. El fundador nos dice un poco sobre lo que había hablado con Monseñor Bourget. Nuestros misioneros se encargarían de dar misiones en las diversas parroquias de su diócesis, y podrían también evangelizar a los salvajes cuando alguno de ellos haya aprendido la lengua de esos pueblos. He ahí una hermosa misión que se abre ante nosotros. He visto con consuelo que todos los nuestros a los que he hablado de ello han acogido el pensamiento con entusiasmo.
espero la expresión de los mismos sentimientos de todos los otros. Este proyecto me pone en camino de recordar otro del mismo género que estamos siguiendo a modo de ensayo, ya que la providencia parece haberlo indicado por la confluencia de ciertas circunstancias que merecían toda nuestra atención. Así que aunque él tuvo la conversación con Monseñor Bourget, se lo quiso presentar también a los misioneros. Muchos de ellos inmediatamente dijeron que sí. Así que Canadá se convierte en primer lugar donde el fundador envía a sus misioneros. Ellos llegan a Canadá el 12 de diciembre de 1841, siendo Jean-Baptiste Honorat el superior y acompañándolo el padre Adrien Telmont, Jean Baudrin, Lucien Lagier, Basile Fastre y Louis Roux. Esos misioneros entonces empezarían una misión inmensa en Canadá, siendo un país, un territorio tan grande. Miren nada más los lugares donde se fundaron misiones por estos primeros misioneros que llegaron a Canadá. Es un país inmenso y hasta lograron entrar a algunas misiones en Estados Unidos. El propósito principal era de misiones populares entre los anglófonos y los francófonos. Y estos hombres iban a veces por muchos días, semanas caminando, y buscaban también a los que trabajaban en los campos y que luego los acompañaban mientras se regresaban a la ciudad. También hacían misiones entre las indígenas. San Eugenio utilizó una palabra que ya no utilizamos hoy día. Los conocía como salvajes porque él no pensaba de ellos como personas educadas o civilizadas. Pero esos misioneros reconocieron la dignidad que ellos tenían y el deseo que tenían también de conocer la salvación de Jesucristo, que hoy día siguen acompañando. Y ese acompañamiento con los leñadores, personas que trabajaban más al interior de Canadá y luego regresaban a la ciudad a través de los ríos. Y los sacerdotes o los oblatos los acompañaban, celebraban la misa bien temprano en la mañana antes de que ellos salieran, y por la noche cuando se sentaban a descansar les ayudaban en la catequesis. En Estados Unidos ellos empezaron misiones populares con mayormente inmigrantes canadienses que habían entrado a Estados Unidos, pero luego también harían misiones populares con los residentes de varias iglesias que estaban cerca de la frontera, y también estableciendo un seminario en el estado de Pennsylvania, más al sur. En 1844, Monseñor de Massenot indica que Padre Bruno Gig fuera nombrado superior de la misión de Canadá. Ya no era el Padre Honorat. Y en 1847 se crea la diócesis de Bytown, que hoy viene conocida como Ottawa, y se nombra a Gig como el primer obispo de la diócesis de Ottawa. Así que vemos cómo los oblatos intentaron todo para formar la iglesia en un lugar donde la iglesia aún no estaba establecida. Miren hasta todas las misiones donde ellos alcanzaron, desde el este hasta el occidente de Canadá. Aquí tenemos dos otros grandes, Monseñor Alexandre Taché y Monseñor Vital Grandin. Los dos que se establecieron como vicarios apostólicos en estos lugares del occidente para poder alcanzar hasta misiones cerca del Polo Norte. Así que vemos cómo estos primeros misioneros intentaron todo, se desafiaron para llegar a lugares donde nadie más había llegado. De Canadá también nace otra misión. Ya los oblatos habían entrado en Estados Unidos y el padre Telmont, que ven aquí con su libro a la izquierda, había empezado un seminario y esa misión en realidad no le resultó. Así que regresó a Ottawa, donde se encontró con el Monseñor Jean-Marie Audin de Galveston, Houston, de Galveston, cerca de la ciudad de Houston, en Texas. Él buscaba misioneros y ahí el padre Telmont se ofreció. El único problema fue que el padre Telmont en realidad no le pidió permiso al fundador, y los primeros 5 que viajaron
se enfermaron. El fundador les escribió una carta bastante fuerte diciendo que no tenían el derecho de haber ido a Texas. Y como 2 de ellos se enfermaron y otros 3 se fueron de la congregación, dejaron la congregación, el fundador llamó a los 2 que estaban enfermos que regresaran a Francia. Así que la misión de Texas la abandonaron por un tiempo. Pero Monseñor Audin todavía tenía un deseo de que los misioneros oblatos pudieran evangelizar en Texas, especialmente cerca de la frontera. Y un segundo grupo entonces viajó, esta vez con permiso del fundador, hacia Texas para fundar misiones. Y este grupo tenía como su líder, como su superior, al padre Jean-Maurice Verdet. Y los oblatos aquí sí se establecieron en Galveston, pero también viajaron a la frontera, entrando hasta México. Así que viajaron por el Río Grande, evangelizando particularmente a los que vivían en los ranchos, inmigrantes mexicanos que eran rancheros. En el 1847 se le ofrece otra oportunidad de poder enviar misioneros a Ceilán, fue conocido como Sri Lanka. Nos dice: en el momento en que llama a nuestra congregación a extender su celo sobre una inmensidad de países, él inspira al mismo tiempo a un gran número de sujetos a ofrecerse para realizar sus proyectos. Y nos negaríamos a aceptar su abnegación, que nos llama a obedecer la voluntad de nuestro Maestro. Eugenio veía cada oportunidad que se le ofrecía para llegar a esos diferentes países extranjeros como la providencia de Dios. Era Dios mismo quien llamaba a los misioneros oblatos para que respondieran a estas misiones. Y aquí nos habla un poquito de lo que resulta ser la misión de Ceilán. He aquí una magnífica visión que se nos presenta. Monseñor, el coadjutor del vicario apostólico de la isla de Ceilán. ¿Qué campo se abre ante nosotros? 1.500.000 paganos a convertir en el más hermoso país del mundo. Esa frase, los de Sri Lanka, los oblatos de Sri Lanka todavía nos hacen repetirla una y otra vez. El más hermoso país del mundo, decía el fundador. 150.000 cristianos a instruir. Toda esa inmensa población dispuesta, por la bondad de su carácter y por una cierta atracción de religiosidad, a escuchar con docilidad la voz de los enviados de Dios que les anunciarán la buena noticia. Y aceptado pues esta nueva misión, una de las más hermosas que existen sobre la tierra, previendo que esta gran isla llegará a ser un día el patrimonio de nuestra congregación que la santificará toda entera. Monseñor Bettachini ha salido con el corazón lleno de alegría y, a menos que la propaganda no oponga obstáculos a ello, lo que espero no ocurra, desde el próximo mes nuestros primeros misioneros saldrán con el obispo para echar los fundamentos de ese gran establecimiento. San Eugenio nunca visitó la isla de Ceilán, la isla de Sri Lanka. Sin embargo, las historias que le contaba Monseñor Bettachini, el vicario apostólico de esa isla, le entusiasmó tanto que pudo decir que sí, era una de las más hermosas misiones, uno de los más hermosos países. Envía como superior al padre Esteban Semería. Él nos dice: pensamos elegir entre los miembros de nuestra congregación e instituir con facultades extraordinarias como jefe de esa gran empresa y guía de esa excelente misión a dicho Esteban Semería, hombre que de la prudencia y una oblación prolongada han madurado, recomendable por su celo y su piedad, por último de un apego inviolable hacia nosotros y la familia. Y de nuevo vemos un superior que conocía el corazón del fundador, o sea que él guiaba a los misioneros oblatos que fueron a este país y lo hacía con el corazón del fundador. Y ellos por eso intentaban todo lo posible para evangelizar al pueblo. De Asia vamos hacia África. Fueron 2 lugares principales donde los oblatos primero entraron durante el tiempo del fundador. Primero fue el país de Argelia y segundo Sudáfrica. Primero Argelia. En 1842 San Eugenio viajó
para ver el traslado de las reliquias de San Agustín. Y en el 1848 el padre Tampier comienza negociaciones, ya que Eugenio había visto en aquel lugar y había escuchado del obispo la posibilidad de tener una misión grande en África. Y una misión que le quedara bastante cerca. En 1849 llegan los primeros oblatos, pero ya después de pocos meses ellos abandonaron la misión. ¿Qué fue lo que sucedió en Argelia? El obispo los trataba más como sacerdotes diocesanos, queriendo dividirlos sin que ellos pudieran vivir en comunidad, algo que no le gustó al fundador. Él nos dice: hemos reconocido que el ministerio que se ha confiado a nuestros misioneros de Argelia no es el que nos corresponde cumplir. El obispo tiene un modo de ver que se opone a nuestro espíritu. Se había comprometido a darles en vida una posición como se debe a hombres esencialmente de comunidad. Se volvió atrás de esa decisión y ha reducido a nuestros padres a no ser más que párrocos de pequeñas aldeas donde casi no hay ningún bien que hacer. O sea que el fundador no quería que ellos fueran nada más sacerdotes diocesanos, eran misioneros oblatos que vivían y trabajaban en comunidad, y por eso abandonaron la misión en Argelia. Pero se les abría otro campo más al sur, la misión de Natal, en lo que hoy es conocido como Sudáfrica. Nos dice el fundador: hay ahí un asunto grave que emprender, el cual exige reflexión y luz de lo alto. Ya ven, siempre tenía que ver con la providencia de Dios. En la actual situación sería imposible responder a esa invitación. Esta, sin embargo, viene de Dios. Nadie de nosotros pensaba en ello y nos llega por el camino del que la Iglesia se sirve. Hay que ponerse pues de lleno en la presencia de Dios antes de responder. Se implica en ello la salvación de las almas. Es además una llamada al cumplimiento del primer deber de nuestro instituto, llamada que incontestablemente viene de Dios. Y como primer misionero y superior de los que había enviado a Natal está el padre Juan Francisco Allard. Y él mismo le escribe, San Eugenio mismo le escribe: eres así más que el provincial, ya que te ofrezco toda la confianza de algún modo. Te hago un alter ego, otro yo. Y ese era el punto principal de los superiores que él escogía para esas misiones al extranjero, que fueran un otro yo. El padre Allard, desafortunadamente, nunca logró poder aprender el idioma nativo de las tribus en Natal. Se le hizo muy difícil. Y los primeros misioneros llegaron el 15 de marzo de 1852. Y aunque el padre Allard nunca pudo establecerse completamente como uno que conociera el idioma, sí lo hicieron vicario apostólico y pudo ayudar a los oblatos a establecer otras misiones. Entre ellos estaba el padre José Gerard, que hoy lo conocemos como un beato. Y el padre Gerard reconoció que en su misión a los Zulus, cuando comenzó en el 1854, no se le daba ningún paso abierto. Los Zulus fueron una tribu muy difícil para él, no le tenían confianza, no lograba convertirlos. Y él mismo intentó, con el mismo espíritu del fundador, decidió intentarlo todo y fue a lo que hoy es conocido como el país de Lesotho. Y ahí encontró entonces personas que querían convertirse, personas que aceptaron el evangelio. El fundador mismo le escribe sobre lo que la dificultad de poder conocer de lo que estaba sucediendo allá abajo en Sudáfrica. Me entero con el mayor interés de lo que haces para trabajar en la conversión de esos pobres Zulus que resisten con una terquedad diabólica a todo cuanto su celo les inspira para llevarlos al conocimiento del Dios verdadero y a su propia santificación. Su obstinación es verdaderamente deplorable y debe ser para usted motivo de gran pena. Después de tantos años, ni una sola conversión. Es horroroso. No hay que desanimarse por eso. Llegará el momento en que la gracia misericordiosa de Dios hará una especie de explosión y vuestra iglesia Zulu se formará. El fundador nunca lo verá,
muere antes de que en realidad los Zulus comiencen a responder a el mensaje del Evangelio. Y en realidad sí tuvo razón, pero fue otra iglesia la que respondió, y fue la iglesia de la gente de Lesotho. Así que vemos como en cada misión que él escogió, fueron 4 lugares donde envió a los misioneros oblatos. Cómo él lo intentaba todo para que su corazón fuera tan grande como el mundo, cómo él pudo abarcar a todos aquellos pueblos, muchos de los cuales no conocía, para que pudieran conocer ellos el gran amor de Jesucristo el Salvador. Y los dejo con esta pregunta de reflexión. ¿Cómo lo intentas todo para ser un misionero, una misionera en tu comunidad local? El fundador en realidad nunca salió de Marsella. De hecho, la única misión al extranjero que logró visitar fue la de Inglaterra y la de Irlanda, y por un tiempo obviamente la de Argelia. Pero las otras misiones él no logró visitarlas, no logró ser un misionero en esos lugares, pero su corazón era un corazón de misionero, de querer evangelizar, de querer alcanzar a todos. Así como lo hacemos nosotros, no tenemos que ir a países extranjeros, pero en nuestra comunidad local lo intentamos todo para reconocer las necesidades, para que nuestros corazones se muevan a las exigencias del pueblo que conocemos.